Muy bien. Eh, Vamos a empezar con lo siguiente. Un momentito, por favor. Así. Mm. Muy buenas noches a todos los presentes. A participantes, voy a hacer un resumen de lo que hemos visto ayer para darle continuidad a la ponencia de hoy día. Como hemos hecho ayer, el día de ayer, pueden, una vez terminado los puntos a abordar, a medida que vayamos avanzando, yo voy a preguntar si tienen alguna duda para que yo pueda absolverla en ese instante. Entonces, me dedico a repasar lo que hemos visto el día de ayer. Fugazmente, ahora yo voy a proyectar mi pantalla en unos pocos minutos y empezamos de nuevo con todo. Por favor, lo único que pido es que me confirmen si se escucha, que pueda. Sí, doctor, buenas noches, sí se escucha. Muy bien, muchas gracias. También se ve, ¿no? Por favor. Sí, sí, doctor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ayer habíamos explicado que nuestro sistema, en todo caso minero, y y el sistema que adopta la legislación, en todo caso, tiene que ver con un sistema dominado regalista. Dentro de los cuatro sistemas que existen en el mundo, que son el de la accesión, hemos visto que hay sistemas de la ocupación y sistemas de la res nullius. En nuestro caso, es el sistema de la, el sistema de dominal o regalista, así lo decimos nosotros. Dominal porque hay un dueño de los recursos naturales y regalista porque este dueño va a otorgar a los privados el permiso para que puedan explotar a cambio de regalías. Entonces, había señalado en líneas anteriores que el artículo 349 de la Constitución nos señala de que el pueblo boliviano es el propietario de los recursos naturales y le corresponde al Estado su administración. Había explicado que el pueblo está acá en esta parte que es población y la población está representada por el órgano legislativo. Ahí están todos sus diputados, senadores, quienes los representan a sectores de la sociedad. Y el órgano ejecutivo que se encarga de administrar el Estado a través del Ministerio de Minas tiene a la AJAM, que es la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, y esta autoridad es la que va a representar al Estado en la administración de los contratos y licencias que actualmente se tienen. Entonces, aquí tengo yo a mi propietario en el órgano legislativo, porque es el pueblo, y tengo a mi administrador de los recursos, que llegaría a ser la AJAM. Entonces, con esto se interpreta de que los recursos en Bolivia, los recursos naturales, en este caso los recursos mineralógicos, no le pertenecen al Estado, sino al pueblo boliviano. Por eso es que aquí hay un control interórganos entre el órgano ejecutivo y el legislativo. Por eso hoy día voy a demostrar en la tramitación de un contrato administrativo minero por qué necesitamos la aprobación legislativa para poder realizar un contrato administrativo minero. Entonces, eso lo vimos ayer. También habíamos visto que bueno, tenemos siempre como referencia la ley del año 91, que es el Código de Minería, el del 97. Tenemos al año 2009 que nace nuestra Constitución y la Constitución señala de que todas estas concesiones dadas por estas leyes del 91 y del 97, si quisieran seguir trabajando en Bolivia, tenían que adecuarse al nuevo régimen y automáticamente por este decreto supremo de 727 de 2010 se convierten en autorizaciones transitorias especiales. O sea, las concesiones dadas por la ley del 91 y el 97, si querían seguir trabajando en Bolivia, debían convertirse en autorizaciones transitorias especiales. Transitorias porque eh, todavía se estaba creando recién una ley que es la ley minera del año 2014. Y el año 2014
señala que la única forma de otorgar derechos mineros en Bolivia es mediante contratos o mediante licencias. No existe más. Y esta misma ley, que más adelante voy a mostrar, ordena que estas ATs se adecúen a al nuevo régimen de contratos administrativos mineros. Entonces, estas son las características que ya habíamos explicado en derecho minero. Y esto me voy a dedicar hoy día, estimados participantes, me voy a dedicar a explicar qué es cateo, qué es prospección, todas estas actividades mineras desde un punto de vista legal, y después voy a explicar qué es un contrato y qué es una licencia. Ayer solamente había explicado que tenemos tres tipos de licencias y les ponían los colores a qué actividades corresponden estas licencias. Entonces, como ustedes pueden ver, prospección y prospección aérea corresponden a licencia de prospección aérea, LPA. Y prospección y exploración corresponden a licencia de prospección y exploración, que es LP. Y tenemos una tercera licencia que es beneficio, concentración, fundición, refinación, comercialización de minerales metales, que corresponde a la licencia de operaciones y comercialización, quedando sueltos la explotación y la industrialización. Para estos dos se pueden realizar contratos, por ejemplo, un contrato administrativo minero solo para explotación, un contrato administrativo minero solo para industrialización. Y cuando son así, se los llama contratos parciales, porque es solamente para un eslabón de la cadena productiva. Todos estos pasos forman un eslabón, 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 y la unión de todos estos se forma la cadena productiva. Entonces, los contratos parciales únicamente son para explotación o industrialización nada más. Pero también existen contratos eh, integrales que son para toda la cadena productiva. Entonces, de esto hoy día nos encargamos de explicar en qué consiste, primero, vuelvo a repetir, las actividades, y segundo, cómo se tramita y cuántos tipos de contratos existen y cómo se tramita ellos, más cómo se tramitan las licencias. Entonces, vamos bajo esa lógica. Ayer hemos trabajado y hemos señalado de que eh, los únicos sujetos que reconoce o a quienes podría otorgárseles derechos mineros vía licencia o vía contrato en Bolivia son a los APMs. APM significa actor productivo minero. Entonces, el artículo 369 de la Constitución dice que se reconoce como actores productivos mineros solamente a la industria minera estatal o pública, le llamamos APMs públicos, a la en la minería privada, que le llamamos APMs privados, y a las sociedades cooperativas, en este caso los APMs cooperativas. También había explicado ayer que los APMs, esto es vital lo que estoy explicando porque vamos a ver contratos de asociación en un instante, cuando se asocian un APM privado con un APM público, cuando un APM público con una cooperativa se pueden asociar. Y esos son los contratos de asociación, más un rato lo vemos. Entonces, la naturaleza de un APM privado es con fines de lucro. Es una persona jurídica con fines de lucro. Y está regulado por el Código de Comercio y puede adoptar cualquier tipo societario del Código de Comercio, que son aproximadamente son 10, menos el tipo societario que le decimos eh, sociedad accidental o de cuentas en participación. Menos ese tipo de sociedad puede ser APM, los demás todos. Sin fines de lucro tenemos a las personas jurídicas sin fines de lucro, tenemos a las cooperativas. A su lado están las asociaciones y fundaciones. Pero las cooperativas eh, son personas jurídicas sin fines de lucro. Estas cooperativas están reguladas por la ley de cooperativas y para que nazcan a la vida del derecho necesitan una resolución administrativa emitida por la AFCOP, que es la Autoridad de Fiscalización de Cooperativas. Y esta autoridad depende del Ministerio del Trabajo. En cambio, con fines de lucro, las sociedades comerciales, para nacer a la vida del derecho, requieren
una matrícula de comercio que emita el CEPREC. En el caso de los APMs públicos o estatales, se rigen por una ley que es la 466, que nos señala cuántos tipos de empresas estatales tenemos. Tenemos la estatal mixta, mixta y la estatal intergubernamental. Entonces, todo esto depende del quantum, del porcentaje que está aportando para la sociedad, en todo caso. Y también dije, te repito y termino, que el Estado tiene doble personalidad, por tanto puede volverse una empresa y competir con los privados en el mercado. Bien, bueno, eso hemos visto ayer, estimados jóvenes, hemos visto la estructura del sector minero, cómo está estructurado el sector minero y hemos visto un poco la consulta previa. ¿Cuándo se realiza la consulta previa? ¿Quiénes realizan la consulta previa? Que es una forma de democracia en nuestro país, ¿no? Cuando un proyecto minero ingresa y va a afectar o va a pasar o va a posesionarse donde hay un grupo vulnerable de pueblos indígenas originarios campesinos, entonces tenemos que consultarles a estos sujetos para poder llevar adelante el proyecto. Y solo consultarles si están de acuerdo o no, automáticamente es lo que nosotros llamamos consulta previa. Bueno, entonces voy a pasar a exponer, paso a exponer, estimados eh, participantes, la ponencia de hoy día. Voy a, un momentito por favor, ¿cuántos ya somos? Ya estamos 23, estamos muy bien. Las preguntas pueden hacerlos al chat, por favor. Eh, hemos quedado en que no podemos decir o hablar de concesiones hoy en día porque eso es parte de la historia en Bolivia. Ya no hay concesiones mineras. A ver, vamos. Vamos a compartir pantalla. Mejor comparto mi pantalla. Un momentito, por favor. Y me voy acá. Un momentito, por favor. Mejor. Muy bien. Me confirman si estoy compartiendo pantalla, por favor. Sí está compartiendo, doctor. Muy bien. Vamos a ver en qué consiste en esto de las actividades mineras. Voy a pasar a explicar esta parte. Un momentito, por favor. Vamos a ver esto. Ya. A ver, bajamos. Bien. El artículo 10 de la ley 535 nos dice qué son las actividades mineras. Yo ya le había explicado que si yo quiero tener derechos mineros es para realizar actividades mineras. No te dan otra forma, no te da la ley otra posibilidad de obtener derechos mineros y hacer otra cosa. Solamente puedes hacer lo que está en esta lista. ¿Mm? Podemos hacer cateo, prospección, y hemos dicho que de estas nueve eslabones, porque cada uno es un eslabón, y juntos van a formar lo que nosotros llamamos cadena productiva, ¿no? Como una cadena. Entonces, tienen características que debe tener una cadena productiva. Pero explico. El cateo no necesitamos eh, ni licencia ni contrato. Cualquiera de nosotros puede hacer un cateo, por eso está con este color. Y los demás sí necesitan licencias o contratos, como hemos explicado hace rato. Vámonos directamente para que seamos veloces. ¿Qué, eh, qué profesionales vamos a encontrar en esta cadena productiva?
Tenemos la diferencia entre un ingeniero geólogo que se dedica a las etapas de prospección y exploración, o sea, búsqueda de minerales, cuantificar cuántos es el yacimiento y ver la calidad del mismo, ¿no? Eso hace un ingeniero geólogo. Un ingeniero de minas es aquel profesional que cuando ya se ha encontrado el yacimiento, entonces él, con lo que ha estudiado, él es el que va a hacer el sistema de minado. Pues es decir, él va a ver cómo vamos a extraer, sea por perforaciones, haciendo galerías, sea haciendo tajos en el suelo, sea si es acuática en un río o en un lago el yacimiento, él ya sabrá cómo vamos a poder explotar. Entonces, un ingeniero de minas está en la etapa de la explotación. En cambio, un ingeniero geólogo en la etapa de la prospección y la exploración, como las imágenes indican, ¿no? Ahorita vamos a ver, bueno, vamos. Cateo. Miren, la anterior ley, que es del año 97, que es este número 1777, preveía que las actividades mineras solamente eran prospección, exploración, concentración, fundición, refinación, comercial. No había más. Son 5 actividades. Hoy en día tenemos 9 con la ley 535 y ha incluido el cateo porque el cateo es algo que es real en el país. A ver, ustedes están viendo aquí imágenes. ¿Qué es primero cateo? Y ayer explicaba un poquito esto y decía, cateo no es más que una búsqueda rudimentaria de indicios mineralógicos. O sea, catear es ir al terreno, llevar una pala, una picota, un balde, una, una, una batea, lavar el mineral, ¿no? Y luego llevarse, en todo caso, el mineral. Pero para que sea cateo y sea considerado cateo, nosotros no debemos utilizar ningún tipo de tecnología, ningún tipo de tecnología. Entonces, esa es la forma en la cual se puede entender qué es un cateo. Y explicaba ayer que los de la guardia, estos de la Guardia Marítima o Costera que tenemos en nuestro país, es perteneciente a la naval, decían que en los ríos estaban haciendo cateo, personas que estaban utilizando chancadoras, mezcladoras eléctricas a gasolina, trituradoras, y estaban realizando cateo, según ellos. Eso no puede ser considerado un cateo. Un cateo tiene que ser como en estas imágenes. Ahora, dije que para un cateo en Bolivia no necesitamos ni licencia ni contrato. Cualquiera de nosotros puede realizar un cateo, cualquiera. Pero este cateo tiene que ser en área libre, nunca en un área minera. ¿A qué llamamos área minera? Aquel lugar o espacio físico de cuadrículas donde se ha dado una licencia o se ha dado un contrato. Entonces, si le han dado una licencia o un contrato, esa área se convierte en área minera. Pero lo que no está dado en contrato ni licencia se llama área libre. Entonces, el cateo solo operaría en áreas libres, no operaría en áreas mineras. Si están haciendo cateo en áreas mineras, eso es robo de minerales. ¿Sí? Eso es explotación ilegal, entre comillas. Entonces, también eso es un delito. O sea que para el cateo no necesitamos ningún tipo de licencia o contrato. Por favor, en esta parte, para pasar, ¿puedo pasar? ¿Se entiende lo que es cateo? Vamos a ir a prospección. No, no tengo preguntas, no puedo ver. No puedo ver si están o no están preguntando. A ver, vamos a ver. Les voy a pedir que activen su micrófono porque no puedo ver ningún texto. Bien. Ahora sí, por fin. Se entiende. Gracias, Blanca. Muchas gracias, Blanca. Vámonos a prospección. En palabras simples, prospección es búsqueda. No tenemos otra opción. Si yo estoy prospectando, estoy buscando.
Entonces, para que no haya mucha explicación en esto, tenemos una búsqueda aérea. Y aquí empieza el LPA, la licencia de prospección aérea. Decía que objetos que pueden elevarse, sostenerse en el aire, como drones, aviones no tripulados, aviones tripulados, eh, helicópteros, van sobre el terreno, sobre las cuadrículas dadas, que son máximo 8.000, pero durante un tiempo de seis meses únicamente, van y sacan fotografías. Al sacar fotografías, con unos llamados estereoscopios, unas cámaras especiales, que son las mismas que utilizamos en el cine, más o menos, la misma lógica que usamos en el cine cuando vemos en 3D, con los lentes podemos ver profundidades. Es lo mismo que opera en estas cámaras que se llaman estereoscopios, y esta disciplina se llama aerofotogrametría. Esta aerofotogrametría, por supuesto, en La Paz o en la FAP tenemos desde el año 76 y prestan un servicio pagando, por supuesto, al Estado como a los entes privados. Entonces, es Servicio Nacional de Aerofotogrametría dependiente de la TAM, sí, del TAM, perdón, de la FAB, de la Fuerza Aérea Boliviana. Estos son los famosos estereoscopios. ¿Ok? Estos estereoscopios sacan imágenes con profundidad. Pero estos aviones que se tienen acá, no solamente tienen cámaras, sino también tienen sensores. Estos sensores modernamente se llaman el sensor LIDAR, que es en realidad un láser que puede medir la altura y profundidad del terreno. Entonces, con la imagen más los datos del LIDAR, se tienen, mm, se tienen en otro caso datos casi exactos del lugar. Pero no solo tienen cámaras estos vehículos, sino también tienen magnetómetros. Entonces, el magnetómetro es como una especie de imán. No sé si tengo aquí la imagen. Vean esto. Una especie de imán que se lo conecta a un helicóptero. No estoy reproduciendo los videos debido a que no vamos a tener mucho tiempo, estimados participantes. Entonces, este helicóptero va a llevar a este dispositivo. Este dispositivo es un magnetómetro. Tiene un compuesto entre carburos y circuitos que hacen que pueden medir el campo magnético del lugar. Es como si yo pusiese unas monedas por debajo de la mesa y con un imán por arriba les estuviera manejando. Entonces, esa misma lógica es la que maneja esta, esta, este magnetómetro. Y esto puede recorrer varios kilómetros. Del suelo hacia el aire necesita aproximadamente 30 metros. Pero modernamente, hoy en día estamos utilizando drones robustos. Estos drones ya tienen sensores, tienen magnetómetros, tienen estereoscopios, tienen sensores LIDAR, son totalmente modernos y son mucho más, vamos a decir, mucho más baratos a comparación del combustible o del uso de un helicóptero, ¿no? O de una avioneta. Aunque cuando yo conversaba con los personajes de la FAB les decía, entonces van a ser reemplazados por los drones, ¿no? Sí que los drones todavía tienen problemas que no son tan perfectos y es mejor que la mano humana o la habilidad humana pueda realizar este rastreo desde el aire. La otra forma de prospección aérea modernamente es con la percepción remota. La percepción remota, la percepción remota no es más que las imágenes que podemos extraer del satélite. Los satélites nos pueden brindar imágenes del lugar, del lugar donde queramos o tengamos interés para poder ver que hay un yacimiento en todo caso. Entonces ahí tenemos el tema de la prospección aérea. Si alguien tiene dudas, pues en este instante podré
puede tranquilamente preguntar. ¿No tenemos dudas? Bien, vamos, entonces vamos a pasar a otra diapositiva. Vámonos a actividades. Un momentito, por favor. Número 2. Ah, muy bien. Entonces, para hacer un rastreo desde el aire necesitas una LPA, es decir, una licencia de prospección aérea. ¿Cuánto tiempo dura? 6 meses. ¿Cuánto te pueden dar? ¿Cuántas cuadrículas como máximo te pueden dar? Te pueden dar eh, máximo 8.000 cuadrículas. Comparto mi pantalla. Tengo una pregunta. Ahora no sé si así se ve. Por favor, confirme. Sí se puede ver, doctor. Bien, entonces ahí vamos a mostrar en todo caso la diapositiva entera. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la exploración. Explorar, en palabras simples, es bajar al terreno, sacar la muestra y llevarla al laboratorio. Eso no significa que estamos explotando, solo estamos viendo la magnitud del yacimiento. El yacimiento es la acumulación anómala, estadísticamente anómala de un mineral en un determinado lugar. Claro, en la universidad usamos el diccionario internacional de términos geológicos, ¿no? Entonces manejamos un solo idioma a nivel académico con respecto a qué se debe entender por una exploración. Tenemos históricamente a Jorge Agrícola, que era un prospector que seguía por sus instintos, y en Freiberg, Alemania, pues en la época de 1500 para arriba, se han creado los primeros ingenieros geólogos para, para el mundo, ¿no? Y la mayoría provenía de aquí, de América Latina. Pero vamos con la exploración. En la exploración, vuelvo a repetir, queremos saber únicamente cuál es la dimensión del yacimiento, qué tan grande es el yacimiento, o sea, la acumulación del metal, y cuál es la calidad de ese mineral. Solo esas dos misiones se tienen en la exploración. No significa explotar, no significa extraer. Ahora, la exploración tiene 3 fases: básica, intermedia y avanzada. Ustedes pueden ver acá en la gráfica estos ingenieros geólogos, que no son mineros. Los mineros dijimos que son los que abren galerías, los que saben cómo explotar un mineral y yacimiento. Estos simplemente están buscando muestras. Miren, tienen sus bolsas, sus lupas, sus palas, sus picos, sus martillos, y solo llevan en sus bolsas las muestras. O sea, explorar es bajar al lugar, verificar lo que desde el aire ya se ha encontrado o se sospechaba y confirmar hipótesis. Entonces, en la exploración básica, el ingeniero geólogo, ¿qué va a hacer? Primero va a dimensionar el lugar, es decir, va a cortar la magnitud de lo que creíamos que era un gran yacimiento, lo va a cortar, o sea, va a cartografiar el lugar. Y una vez ya teniendo límites de dónde podría estar el yacimiento, en lo que sea, pasamos a la exploración intermedia, donde el sujeto, ¿qué va a hacer? Va a usar técnicas geofísicas y geoquímicas. ¿Qué es geofísicas? En geofísica lo que se hace es, si vale el término para que sea más sencillo, es como sacar una radiografía con rayos X a un cuerpo humano, pasar la piel, pasar los órganos, llegar a los huesos, o quedarnos en los órganos, o ver mucho más abajo, es decir, en la profundidad, lo mismo.
la técnica geofísica con electricidad y sonido se puede medir el tamaño del yacimiento al interior de la Tierra y lo hacen por líneas, vamos a decir. Hacen perdón, eh, la técnica, por ejemplo, del sonido, sacan una línea, hacen con un poco más de profundidad, sacan otra línea, más profundidad, más, y ahí se va formando la dimensión del yacimiento. También hacen la exploración geoquímica. ¿Cómo opera esto de la exploración geoquímica? Esto opera, no sé si ustedes alguna vez han tenido una camiseta blanca y de pronto se ha chocado con un metal que estaba con sarro o el sarro ha manchado el piso. El sarro de una cañería puede manchar el piso. Este sarro no sale por ningún motivo, es una mancha, si vamos a decir, eterna. Ahora, en la exploración geoquímica, lo que se hace es el estudio del terreno. La decoloración de las montañas nos dice qué tipo de minerales existen por el sector. ¿Por qué? Los minerales más el agua, que hay aguas subterráneas, hacen que hay un óxido que de pronto va a generar una mancha en el lugar. Y esa mancha en el lugar va a formar cerros de distintos colores, según el metal con el cual está teniendo contacto el agua, por pura producción química, puro contacto químico entre el agua y el metal. Entonces, cuando vean un cerro rojo o de otro color, tienen que imaginarse que en esos cerros hay algún tipo de mineral, ¿no? Porque en el ambiente, es decir, en el paisaje, se puede observar que hay cerros de distinta coloración. Entonces, en la exploración geoquímica se basan específicamente en decoloración del suelo. En cambio, acá en la exploración geofísica, perdón, están intentando dimensionar el yacimiento. En esta misma exploración intermedia, si vamos a decir, si el yacimiento está de 3 metros de la superficie hacia la profundidad, se tienen que hacer simplemente calicatas. En la gráfica están viendo unas trincheras, ¿no? Si estas trincheras pasan los 3 metros, ya no se tienen que hacer calicatas, sino simplemente sondeos. Pero esto no es para explotar, vuelvo a repetir, es para sacar la muestra. Entonces cuando necesitamos un sondeo, cuando es más profundo la ubicación del yacimiento a nivel subterráneo, entonces necesitamos sondeos. Y ahí ponemos las barrenas, máquinas, empezamos a perforar solo con la única intención de encontrar muestras. Entonces en los sondeos encontramos eh, el tema de ¿cómo se llaman? De las cabezas de las barrenas, la corona de diamantes, aquí está un ejemplo. Tenemos la tricono, usualmente para minería energética como gas y petróleo, y las de percusión, que son como grandes martillos que de forma neumática van golpeando el suelo y van triturando la roca a su paso. Entonces, la última forma de poder encontrar, en todo caso, muestras de los minerales es como dice acá, las labores mineras. Perdón, las labores mineras. ¿Y qué es las labores mineras? No es hacer una mina. Las labores mineras es hacer algunos trabajos para ingresar personalmente hasta el lugar donde está el yacimiento, sacar la muestra y volver a la superficie. Pero esto no significa que están explotando. Simplemente están ingresando a la tierra a sacar muestras para ver cuál es la calidad llevarlo al laboratorio y cuál es la calidad del mineral. Entonces, estas son las formas de exploración intermedia. Nos bajamos a la exploración avanzada. En la exploración avanzada se busca la ley del mineral y la mena. Miren, la ley del mineral no es más que qué tan puro es el mineral, ¿no?
qué tan puro. Y la mena es el elemento químico que tiene el mineral. Aquí tenemos un ejemplo, mena, lo verde, ganga, la roca, lo que no sirve. Pero miren acá, esto quiero explicarles. Si ustedes se fijan acá en lo que está con amarillo, miren, son hierro, 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 todo lo que está con amarillo es hierro, de aquí para abajo. Cuatro tipos de hierros, su símbolo químico, su elemento y su fórmula. Cuando yo digo cuán puro es el mineral, depende de la composición química, que es la mena. Entonces, miren, tengo una molécula de hierro con carbón y oxígeno, y un carbón y tres de oxígeno. Toda esta fórmula va a ser llamado siderita. La mena, el nombre comercial químico se llama siderita. Pero miren cómo cambia el hierro, dos moléculas de hierro con tres de oxígeno, cambia a hematita. Ya no se llama siderita, se llama hematita. Pero si le pongo tres de hierro, tres moléculas y cuatro de oxígeno, se va a llamar magnetita. Y si tiene estas combinaciones químicas, limonita. Y esta magnetita, limonita, matita, esto es lo que vale en el mercado internacional. Esto es lo que demanda el mundo. Esta mena esta mena es lo que hace que se venda la materia prima con mayor facilidad. Estas materias primas, ¿no? Según su mena, están en el mercado de las commodities. Commodity en inglés significa materia prima. Entonces, y esta materia prima está regulado por este mercado de las commodities. No es mercado de valores, sino se llama mercado de las commodities, donde están minerales, animales, granos, flores, es decir, todo lo que produce el ser humano en cantidades, ya no lo maneja el precio, el estado que produce, sino se lo maneja a nivel internacional. Con la demanda internacional, entonces se van fluctuando y subiendo los precios de los minerales a nivel internacional. Entonces, en ese mercado, que son de las commodities, es donde se manejan los precios de estas menas o de estos minerales puros en no en nuestro país, en el mundo. Y si nos remitimos al Ministerio de Minas, a su portal del Ministerio de Minas, nos dice cuánto está la cotización de cada mineral en, en, eh, a nivel mundial. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, en este instante puedo resolver la duda. Hemos avanzado ahorita exploración. Nos vamos a apurar porque luego no voy a poder terminar lo que estamos planeando. Miren, voy a compartir en este instante mi pantalla. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi pantalla? Aquí está. Y ustedes están viendo acá el portal oficial del Ministerio de Minas. Y aquí tenemos los precios de las cotizaciones de los minerales que se actualizan cada 10 días. Estaño, plomo, ¿no? La libra fina, la tonelada fina, la onza Troy, que son unidades de medida de algunos minerales, ¿no? Entonces, esto se va actualizando en función al mercado de las commodities. Ahora volvemos a nuestra diapositiva. Por favor, confirmen si me están entendiendo. Volvemos acá. Y nos vamos a nuestra, vamos a ver esto. Mm, Terminaremos esta parte de las actividades mineras. ¿No tenemos más preguntas, jóvenes? Ninguna. Una. Mm.
Mm, mm, Tenemos la imagen. Entonces, ya hasta aquí habríamos avanzado. ¿Qué es una LPA o qué se hace en una LPA? ¿Qué se hace en una LPE? Una licencia de prospección y exploración y una licencia de prospección aérea. Entonces, ahora vamos a revisar lo siguiente. Ahora, miren, sigamos esto. Ahora sí, tenemos acá lo siguiente. Estamos ya en tipos de minas. Esto es netamente... eh, tenemos minas, oh, no tengo acá el video, pero tenemos minas subterráneas, las que son con galerías, minas a cielo abierto, que son las que son como cráteres, les dicen también atajo, es decir, se abren tremendos cráteres y nunca dejamos de ver el cielo. Tenemos las minas acuáticas, que son las que se hacen en ríos o en lagos, y las minas submarinas, ¿no? Las que se hacen en las plataformas continentales de cada país, ¿no? En todo caso, de cada estado que tiene costa. Entonces, tenemos esos tipos de minas en el mundo. Y empezamos con la explotación perforando, ¿no? Podemos hacer tranquilamente el tema en la explotación, donde ya el ingeniero minero es el que se encarga, se perfora, se vuela, bueno, se hace la voladura con explosivos, se carga y luego se limpia el mineral. Estas son sus fases de la explotación: perforar, volar, cargar y limpiar. Y ahí se usan métodos de minado. Aquí tenemos algunas gráficas, ¿no? Se usan explosivos. Esto, por supuesto, lo enseño en la universidad. Y cómo se acarrean con estos jumbos, unas volquetas gigantes, cómo se puede incluso dentro de la misma tierra separar la tierra del mineral. Y tenemos concentración y beneficio. Una vez ya explotado, pasamos a la otra fase, a la otra cadena, al otro eslabón, que es la concentración y beneficio. En esta concentración y beneficio, lo que se hace es llevar el mineral que ya se ha extraído a las plantas de tratamiento. Aquí vamos a encontrar dos palabras que son la refinación y la fundición. La refinación, en palabras simples, es quitar las impurezas entre el metal y el metal y la piedra, pero con agua, ¿no? Perdón, se lo vuelve más puro al mineral. Usualmente usan líquidos en la refinación. Ahí tenemos, estos son videos donde se hacen procesos de refinación que pasan de fase en fase y se obtienen minerales. Pueden ser con técnicas químicas o físicas. Fundición. La fundición es más que llevar a hornos calientes y a través del fuego generar, digamos, cocción de los minerales con la piedra y separar los mismos. Luego viene la comercialización, que en realidad esto lo hace ayer habíamos explicado que está encargado de esto el Telecom. El Cenarecom te otorga tu NIM, que es tu número de identificación minera. No sé si lo tengo aquí. Aquí está, debe estar aquí. Y al otorgarte un NIM, tú estás habilitado para que puedas entrar al sistema del SINACOM, y el sistema del SINACOM, ahí tienes que declarar cuánto vendes, cuánto compras en minerales, ¿no? Entonces, esto es el negocio formal de la compra-venta de minerales. Lo que no está dentro del SINACOM, no tienes tu NIM y estás comercializando minerales, automáticamente estás materializando el tipo penal de comercial, venta y comercialización de minerales, ¿no? Entonces, ese es un tipo penal que es un delito. Entonces, con esto terminamos en todo caso el tema de las actividades mineras. Voy a escapar de acá, nos vamos a ir acá.
Listo. Mm. Entonces creo que este gráfico que estoy mostrando, yo creo que ya se puede entender, ¿verdad? Es decir, ¿qué significa todo esto? Ya saben qué son las actividades mineras, ¿no? Van a tropezar con que algunas empresas mineras tienen su licencia de prospección y exploración, pero están realizando explotación. Y esto es muy peligroso porque automáticamente sus licencias pueden ser suspendidas, simplemente mm, pueden generar ellos mismos que ya no pueden trabajar en la minería. Entonces, vamos con la diapositiva que nos corresponde según nuestro temario. Tenemos eh, en un instante, aquí está. Según nuestro temario tenemos autorizaciones transitorias especiales y contratos administrativos mineros. Ya, esto vamos a hacerlo así. Ayer ya había explicado un poco lo que son las autorizaciones transitorias especiales, ¿no? Y paso la gráfica, por favor, me dicen si ven. ¿Dónde está? Aquí. Confirmen, por favor, si están viendo la gráfica, por favor. Bien. Tenemos, por mandato de la ley, tenemos lo siguiente. En las licencias, perdón, Adrián pregunta, en las licencias de prospección y exploración se reconoce el derecho preferente. ¿Cómo procede y, y cómo se aplica el derecho preferente? Correcto, muy buena pregunta, estimado Adrián. Eso no se nos estaba pasando. Te explico, explico. Vamos a usar aquí una pizarra. Miren, todo es una secuencia lógica. LPA, L, LP, LPE y CAM. Así funciona la lógica. En LPA, la licencia de prospección aérea, al titular del derecho al APM, la APM, sea privado, público o cooperativa, se le da el derecho preferente de suscribir un LPE. Así funciona esto. Claro, porque si ustedes ya se dan cuenta, el sujeto ya ha encontrado desde el aire, ahora necesita bajar y aterrizar en la tierra, ir con sus ingenieros geólogos, sacar las muestras, pero para tocar el terreno necesita una licencia de prospección y exploración. Entonces, en la LPA le ha ido muy bien en los 6 meses y ha encontrado indicios, entonces tiene el derecho preferente antes de que termine sus 6 meses de solicitar una LPE sobre las cuadrículas que son de su interés. Entonces, una vez que obtiene su LPE, el APM tiene el derecho preferente, aquí tiene el derecho preferente de suscribir un CAM, un contrato administrativo minero. Porque si ustedes se fijan, miren, ya tengo mi LPE. Mi LPE estoy haciendo mi exploración básica, intermedia y avanzada. Estoy seguro de que hay un gran yacimiento. Automáticamente yo tengo interés de que yo quiero explotar ese mineral. Y la única forma de explotar minerales es con un contrato. Entonces tengo el derecho preferente de suscribir un contrato administrativo minero. Esta LPE le da el derecho preferente de suscribir un contrato administrativo minero. Pero
Esta LPE dura 5 años, pero si no has alcanzado en 5 años, puedes extenderlos a 3 más. Pero antes de que termine el plazo, tienes que solicitar un contrato administrativo minero. Y el contrato administrativo minero es para explotar. En los APMs privados es 30 años y pueden ser extensibles a 30 más, a 30 años más. Entonces, eso es en los APMs privados. Pero en los APMs cooperativas, APMs estatales o cooperativas, es indefinido. No tenemos plazo, con la única condición de que den trabajo y que tributen, que son principios que están en el artículo 18, es función económico-social, y el interés económico-social en el 19. Entonces, si hacen esto, dan trabajo y tributan, entonces los APMs estatales y cooperativas no necesitan plazo. No sé si se ha entendido o sea, se ha logrado aclarar Adrián, la situación, la pregunta, perdón. Volvemos a lo nuestro. Bueno, estábamos en, nos corresponde autorizaciones transitorias especiales, ¿no? Está aquí debe estar. Aquí. Dice, las concesiones dadas por la ley del 91 del 97, según el artículo 1 del decreto 726, dice, las concesiones mineras, no nos interesa lo demás, a partir de la aprobación del presente decreto, se adecúan al nuevo ordenamiento constitucional vigente, transformándose automáticamente en autorizaciones transitorias especiales. En tanto, o sea, se realice su migración de acuerdo a la normativa sectorial emitirse. Y en nuestro caso, esa normativa es el Ministerio de Minas, ¿no? En este caso, la ley minera. Entonces, a estos derechos que se han adquirido antes de la Constitución, les llamamos derechos preconstituidos, ¿sí? Derechos preconstituidos. Y estos la Constitución los va a respetar. Entonces, son extensiones, dicen, los derechos preconstituidos, el artículo 394 de la ley, son extensiones superficiales compuestas por cuadrículas o pertenencias mineras dadas en concesión antes del Código de Minería de 535, que es del año 2014 y que a la fecha ya no están vigentes. Pero sí estuvieron vigentes mientras migraban a contratos administrativos o licencias. Entonces, perdón, ahora vámonos con esta imagen. Vuelvo a repetir acá. Con eso terminamos esta parte que ya se ha explicado. Lo que está diciendo este decreto supremo es que automáticamente estas concesiones del 91, del 97, que duran 30, 40 años, si querían seguir trabajando, tenían que adecuarse al nuevo régimen. Y esas concesiones se han vuelto en autorizaciones transitorias especiales. Estas autorizaciones transitorias especiales eran transitorias hasta que nazca una nueva ley, y esa nueva ley es la del año 2014, nuestra ley actual. Y esta ley ordena que migren a estas ATs, que migren a contratos o migren a licencias. Y aquí es algo peculiar que pasa, estimados participantes. En esta etapa, si yo quería hacer o dedicarme a la minería, un sujeto, digamos, del 2009, entre el 2009 y el 2014, yo quería dedicarme a la minería, yo tenía que pedir permiso a la ACHAM, no a JAM, la AGAM, Autoridad General de Administración Minera. Entonces,
Me daban una AT, se llama autorización transitoria especial. Y cuando nazca la nueva ley, yo tenía que, esa autorización transitoria especial tenía que volverle contrato o licencia. O sea que hemos seguido trabajando, aunque no teníamos ley el año 2014, después de la nueva constitución, no teníamos una ley especial que es la ley minera, pero hemos seguido trabajando con gracias a este decreto supremo. Los derechos mineros que se han dado aquí como autorizaciones transitorias especiales entre el 2009 y el 2014 se llaman ATES, autorizaciones transitorias especiales. Pero las que vienen del pasado, de la ley del 91, del 97, y siguen subsistiendo después de la Constitución, se llaman autorizaciones transitorias especiales preconstituidas. Ahí está la diferencia. Las preconstituidas, las ATs preconstituidas son las que nacen de estas concesiones, pero las que han nacido después del 2009 y antes del 2014 se llaman ATs simplemente, autorizaciones transitorias especiales, para diferenciarlas de todo. Dice Blanca, dice, ¿pueden operar estas áreas mineras preconstituidas aún en transición? ¿Pueden operar áreas mineras preconstituidas? Estamos hablando de los derechos del APM, o sea, del sujeto. Eh, este sujeto, por supuesto que tenía cuadrículas, entonces podían seguir tranquilamente trabajando después de que ha aparecido la Constitución, simplemente con la condición de que luego se adecúen a la nueva normativa. Nunca han dejado de trabajar, sí, Valentina. Nunca han dejado de trabajar. No sé si esa era la pregunta, estimada Blanca, porque he entendido eso. Aquí, ¿se pueden operar estas áreas mineras aún en transición? Sí, han seguido trabajando, han seguido trabajando. Entonces, no ha tardado mucho esto. La ley decía que hasta el 2018 teníamos que hacer, ya no tenía que haber autorizaciones transitorias especiales, pero hoy en día, 2024, todavía hay algunos trámites pendientes en la JAM. Sí. Ahora, volvamos a lo que estábamos explicando. Vamos, voy a explicar ahora lo que corresponde según nuestro. Nos vamos a ir directamente a los contratos. Creo que es la clave, ¿no? Mineras, actividades, autorizaciones, contratos. Tipos de contratos. Muy bien, ahí nos vamos a concentrar. Tipos de contratos. Un momento, antes que me olvide. Antes que me olvide. Esto tienen que entender bien porque esto es vital al momento de tramitar los contratos. Yo voy a explicar ahorita cómo, cuántos tipos de contratos hay y cómo se hace, ¿no? Pero la ley minera, la ley minera ha creado procedimientos mineros, o sea, son procedimientos especiales. Estos procedimientos especiales están regulados por la ley y la resolución ministerial 23/2015. Esta resolución se llama, perdón, esta resolución ministerial se llama Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros. Cuando este reglamento no contemple algo, supletoriamente vamos a aplicar la ley de procedimiento administrativo, porque esto es netamente administrativo. Entonces, cuando Adrián dice de nuevo, por favor, antes que me olvide. Adrián, en el caso de las adecuaciones, existen ciertas ATs sobrepuestas total o parcialmente a pertenencias, generando conflictos entre la titularidad de tales áreas mineras. ¿Qué criterios se deploran? Ya, muy bien. Está muy bien. Justamente estamos en la pregunta. Esto se llama sobreposición o superposición, cuando hay derechos que están pisando otros derechos. O sea, cuadrículas están pisando otras cuadrículas. Explicamos eso en un instante. Para poder resolver problemas en derecho minero, lo que necesitamos, o que un abogado debe necesitar, primero es aplicar la Constitución, la ley minera, la ley de procedimiento administrativo y la resolución ministerial. En ese orden. Esta es nuestra pirámide para aplicar con preferencia las normas
para resolver problemas de tipo administrativo minero. Ahora, miren, mm, el derecho minero opera de esta forma. Sí. Tengo a un director departamental, ayer había explicado la estructura de la HAM. Tengo un director departamental a quien yo solicito un contrato, una licencia. Yo, APM, autor productivo minero, solicito una licencia. Soy solicitante. Y me pueden dar mi licencia, no hay ningún lío, o mi contrato. Y si no hay ningún lío, no tengo ningún lío con los pueblos indígenas, con los propietarios del suelo o con alguien que ya tenía en el lugar que me están otorgando, ya tenía algún derecho preconstituido o ya estaba haciendo el trámite o tiene derecho de preferencia, entonces aparece un conflicto. Aparece el interesado, luego el denunciado. Entonces, aquí tenemos las partes y aquí tenemos al juez, para los simples. Y el superior en grado, que sería la JAM nacional. Departamental, que resuelve problemas a nivel departamento, pero si son tribunales revisores, la JAM, y sobre la JAM nacional ya se encuentra en todo caso el órgano judicial con procesos contenciosos administrativos. ¿Cómo se estructura un proceso, sea de cualquier naturaleza en derecho minero? Siempre vamos a tener a un juez, que equivale al director departamental, un solicitante de un contrato, una licencia, pero si hay un conflicto aparece un denunciado. Ambos tienen que tener sus abogados, apoderados o pueden ingresar terceros interesados en un proceso minero. Para que la JAM departamental o nacional pueda emitir algún criterio o resolver algún conflicto, necesita a dos entidades especializadas, que son sus entidades técnicas, que es servicio, bueno, esto es Sergiomin, no es Sergiotecmin, es Sergiomin y el DCCM. Estos informes que emiten estas dos instituciones técnicas son los que van a guiar a resolver el conflicto a la JAM departamental. Pero la JAM departamental es como un juzgado, tiene secretarios, abogados, tiene dirección jurídica, auxiliares y oficiales de diligencia. Lo mismo que un juzgado, casi parecido a un juzgado. Entonces, eso quiero que se entienda bien. La JAM departamental se convierte en un, vamos a decirlo así, en un director de los trámites, pero también suscribe la minuta de un contrato con la parte solicitante. Entonces, en una primera instancia, en una solicitud de contrato de licencia, primero se convierte en director de todos los requisitos y pasa la etapa de la aprobación legislativa, se va a convertir en parte. Quienes van a solicitar o van a firmar un contrato son el APM privado, público o cooperativa con la JAM. Entonces, de director se convierte en parte. Eso lo vamos a revisar en un instante. Bueno, esto no vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo siguiente. Un proceso se inicia de oficio o a solicitud de un interesado. Atentos, por favor. Hasta aquí no hay preguntas porque esto es lo que voy a explicar es vital, por favor, jóvenes. Me dicen, por favor, si hay preguntas. Vamos a descansar unos 2 minutitos. A ver, vamos. Pregunta. ¿Ninguna pregunta? Willy, por favor, puede preguntar. Hola, hola, Adelante, muy Willy. buenas noches, doctor. Muy Buenas buenas noches. noches. Lo que quería preguntar lo siguiente antes que tal. Usted ha dicho, bueno, existe concesiones antes de es decir, seguramente de la nueva normativa que ya habla de contratos, ¿me entiende? Entonces,
y he podido, alguna vez he hecho alguna auditoría de que no sé si llamarse empresas cooperativas mineras, como Aguas Blancas, por ejemplo, Ya, que está por el lado de La Paz. Entonces ellas hacían otros contratos con otras empresas privadas, con empresas unipersonales. Estas empresas, bueno, si la norma disponía de que estas deberían, digamos, someterse a la nueva normativa y todo, lo que quería ver es entonces en qué quedaban las otras, los contratos suscritos por esta empresa como Aguas Blancas, que era una cooperativa, entonces con otra empresa, ¿en qué quedaban? Y quiero preguntarle, ¿a partir de cuándo rige la nueva normativa? Gracias, doctor. muy bien. La nueva normativa, para empezar, rige el año 2014, 25 de mayo del 2014. Entra en vigencia nuestra legislación actual y esta legislación actual ordenaba que todos los derechos mineros dados por concesiones por la ley del año 91 y del 97 tienen que migrar y adecuarse a lo nuevo régimen que es contratos administrativos mineros. Esa es la lógica en la cual se ha manejado la ley minera. Y si una empresa o una cooperativa que es titular del derecho, que tiene su contrato, o estaba adecuándose, pero tiene un derecho preconstituido, ha subcontratado a otras empresas, el momento en que se haya descuidado o no ha hecho esa adecuación, automáticamente le quita su derecho minero y el área donde supuestamente tenía tuición esta cooperativa se queda y se vuelve área libre, porque la ley minera establece extinción de derechos mineros. Y en esta extinción de derechos mineros se considera la renuncia como algo totalmente normal. ¿Y qué es renuncia? Es no adecuarse al nuevo procedimiento. Entonces no se podría seguir trabajando sobre esa área que antes era dada en concesión o titulares han sido las cooperativas. Entonces, esa es la lógica en la que maneja nuestra legislación esta parte. Mauricio, le escucho. Mauricio, lo escuchamos porque está levantando la mano. Active su micrófono y puede preguntar, Mauricio. Chat, tengo un chat. Ah, ya. Buenas noches. ¿Me escucha? Adelante. Sí, Mauricio. Buenas noches. Bueno, inicialmente hacerle llegar un cordial saludo y bueno, gratificante realmente explicar la explicación amplia que usted nos está brindando, ¿no? Liz, yo quería hacer un aporte únicamente por las consultas que estaban realizando, bueno, acá, pues, mis compañeros cursantes. Mire, sería muy importante que pudieran leer la sentencia constitucional 032, quebrado 2006. Esta sentencia constitucional, ¿no? Establece la diferenciación precisamente que tenía la concesión minera con el actual régimen de la ley 535, ¿no? Esta sentencia constitucional hace mención a que las concesiones mineras, de acuerdo al Código de Minería, que era la ley 1777, esta ley anterior a la 535, la concesión minera, de acuerdo al artículo 4, era un derecho real, ¿no? Es la explicación que usted nos decía ayer, es decir, uno se compraba la mina como si hubiera sido un lote, como si fuese un bien inmueble. Entonces, esta concesión minera podía ser hipotecada, vendida, arrendada, eh, em, anotada preventivamente, podía ser sucedida por herencia, ¿no? Porque la concesión minera precisamente es un derecho real.
Entonces, la ley 535 cambia la naturaleza en virtud de la Constitución Política del Estado del 2009 y le dice, no, la, los recursos naturales mineros no pueden ser jamás parte de o propiedad de las personas naturales. Ahora la propiedad de esos recursos naturales es del pueblo boliviano, ¿no? Y vamos, y ¿quién administra? El Estado a través de la JAN. Entonces, la diferencia, ¿no? Precisamente radica en eso, ¿no? Que la concesión minera con la ley 1777, que era el Código de Minería, era un derecho real, ¿no? Que era objeto, que podía ser objeto de actos traslativos, le llama la sentencia constitucional. La ley número 535 modifica esa naturaleza y le dice, no, el propietario es el pueblo boliviano y el administrador es el Estado y únicamente te otorga el derecho de realizar actividades mineras de prospección, exploración, explotación, industrialización durante 30 años mediante un contrato. Pero no te otorga la propiedad de los recursos naturales mineralógicos, ¿no? Quería precisar eso, ¿no? Únicamente, y bueno, con relación a los derechos preconstituidos, ¿no? Son todos aquellos derechos mineros, bueno, antes las concesiones mineras eran otorgadas mediante unas resoluciones concesionarias, ¿no? Que eran como unos títulos. Entonces, estas resoluciones, ¿no? Eran, por supuesto, derechos mineros que al entrar en vigencia la ley 535 el 28 de mayo de 2014, son reconocidos, es decir, aquellos que ya adquirieron áreas mineras, no se les podía desconocer. Entonces, bueno, la ley 530, la Constitución Política del Estado y la ley 535 les dice, ¿no? Se les reconoce sus derechos preconstituidos, es decir, anteriores a la vigencia de la ley 535, siempre y cuando ustedes se adecúen al nuevo régimen contractual. ¿Qué significa eso? Usted tiene un título, una resolución concesional, usted es dueño o era dueño de un área minera, bueno, lo va a seguir siendo, pero ahora usted tiene que firmar un contrato con el Estado durante 30 años. Esa es la condición. Bueno, el Ministerio de Minería desde el 2014 ha ido ampliando, ¿no? Esta posibilidad de adecuarse, porque bueno, la ley únicamente preveía 6 meses. Todos aquellos que no presentaban su solicitud dentro de este plazo ya no podían, bueno, se revertían sus áreas. Entonces, bueno, el Ministerio de Minería, mediante resoluciones ministeriales, ha ido ampliando y este periodo, por ejemplo, o en la actualidad, por ejemplo, esto todavía está vigente, es decir, estos derechos preconstituidos anteriores a la ley 535 pueden adecuarse a contratos administrativos mineros para que, bueno, la JAM obviamente le suscriba un contrato, porque ellos van a dejar de ser dueños, propietarios de recursos naturales, simplemente se les va a otorgar la autorización para realizar actividades mineras. Únicamente eso quería precisar, querido docente, ¿no? Y bueno, agradecerle en realidad por su amplio conocimiento y por brindarnos precisamente esta información, ¿no? Y enriquecer nuestros conocimientos en materia minera. Muchas gracias. A ti las gracias, estimado Mauricio. Perfecto la apreciación que has dado y puntual. Si los derechos mineros hoy en día son intransferibles, inembargables e intransmisibles, sus características principales. Es perfecto lo que dices. Igual, las ATs, correcto, se tenía un plazo hasta el 2018, pero hasta hoy en día todavía están en trámite de adecuación algunos. Entonces, esto no ha terminado, ¿no? Seguimos, por eso es que se avanza en derecho minero este tipo de situaciones para que cuando ustedes hagan un documento, un contrato administrativo o tengan que leer y asesorar, automáticamente tienen que entender de qué se trata. Volvemos a nuestro avance y tenemos qué clases de procedimientos prevé la ley 535, pero junto con la resolución ministerial 23 que va a 2015. ¿Qué clases de procedimientos? Tenemos 4 grupos no hay más allá de los 4 grupos. Primero tenemos el grupo de adquirir derechos mineros. ¿Cómo puedo solicitar derechos mineros? ¿Cómo puedo pedir una licencia o un contrato? Procedimiento para defensa de los derechos mineros. ¿Qué pasa si a mí me han invadido mi cuadrícula? ¿Qué pasa si ha habido una superposición?
¿Qué pasa si el dueño del suelo no quiere que pase por su terreno y está la cuadrícula en el subsuelo? Es decir, el mineral o el yacimiento bajo el subsuelo, entonces, problemas, ¿no? Tengo el procedimiento de control y fiscalización y los que extinguen derechos mineros. Y estos los he agrupado de la siguiente forma. Los procedimientos para adquirir derechos mineros son los siguientes. Solicitud de un contrato, consolidación, esto tiene que ver con las pertenencias mineras, una adecuación de una T a una CAM, adecuación de derechos mineros, solicitud de una LPA, LPE y LOC, de licencias, de contratos, de consolidación. Entonces, todos estos los hace el APM, el actor productivo minero, público, privado, cooperativa, y le solicita a la JAM. Quiero tener derechos mineros. ¿Para qué? Para realizar actividades mineras. Tengo el otro grupo que son de defensa de derechos mineros. Primero está la oposición. ¿Cuándo me voy a oponer ante un trámite, ante una nueva solicitud de un contrato, una licencia? Un amparo administrativo, ¿sí? Opera en materia minera. Una de autorización de administración de paso. ¿Qué pasa si no me quieren dar paso alguna población, algún dueño de algún terreno? Autorización administrativa de uso superficial. Si puedo o no puedo usar los suelos de algún propietario. Y de propase, cuando dos cuadrículas o alguien tiene una cuadrícula lado a lado y uno de ellos invade, se ha propasado. Entonces, ¿cómo me voy a defender ante esa situación? Que esto es lo más común, el propase es lo más común cuando hay cuadrículas que son colindantes. Luego, ¿cómo me voy a defender? Ahora, tengo procedimientos de control y fiscalización. Estos procedimientos operan cuando se han incumplido las cláusulas de un contrato o se ha incumplido con un plan de trabajo. Ahorita explico eso. Nulidad por las situaciones previstas en la ley minera. Por ejemplo, ayer les decía, si un alcalde ahorita es parte de una cooperativa o de una empresa minera privada y pretenden hacer la solicitud de contrato, ese alcalde va a arruinar toda la sociedad. Por supuesto, va a ser nulidad de la APM. O si ya les han dado un contrato, descubren que es un alcalde, automáticamente se va por nulo, digamos, este contrato de licencia. Esto es la revocatoria de licencias y autorizaciones. Esto es cuando no cumplen con los estándares de medio ambiente, no cumplen con el tema de pagos de regalías, perdón, de pagos por patentes, y entonces podría tranquilamente revocarse una licencia o una autorización. Y el último grupo es de los que extinguen derechos mineros: la renuncia, el vencimiento del plazo y la muerte del titular individual. Entonces, acá la renuncia es algo común en derecho minero, no es algo extraordinario, porque yo puede ser que esté trabajando y se acabe, se agote el yacimiento y mi contrato era por 30 años, y yo en 10 años lo he explotado y ya no hay más, entonces tengo que renunciar a mis cuadrículas, tengo que renunciar a mi contrato, a mi contrato. Vencimiento del plazo, vencen los 30 años y automáticamente me deben. Bueno, estoy extinguiendo mi derecho minero. La muerte del titular individual. Esto únicamente pasa en las empresas unipersonales. Dije ayer que para ser un actor productivo minero, que son los únicos que pueden pedir derechos mineros, si una sola persona quiere ser titular de un contrato, no puede hacerlo de forma personal, tiene que hacerlo a través de un tipo societario que sería la empresa unipersonal. Entonces, como si muere el titular de un contrato de una empresa unipersonal, como no es dueño, y la característica, bien lo dijo Mauricio, es intransmisible, no se puede heredar, automáticamente ese contrato retorna a la JAM, y esa superficie que estaba dada en cuadrículas, que era un área minera, se convierte en área libre, para que otro solicitante otro APM pueda solicitar un contrato sobre ese mismo lugar. Entonces, vuelvo a repetir, de todos estos procedimientos que prevé la ley
Hoy día vamos a concentrarnos un poco en el procedimiento de suscripción de un contrato y una licencia. Entonces, vamos a esta parte y nos toca ver qué tipos de contratos tenemos en este instante. Eh, ¿Dónde está? ¿Quién me está preguntando? Sí, correcto lo que señala estimado Adrián en la, en el chat. Esto lo vamos a resolver cuando veamos amparos. En un instante vamos a... Esta respuesta te la voy a dar más un rato, estimado Adrián, porque no hemos llegado a esa parte. Es una buena pregunta. Directamente vamos a nuestro avance. Un momentito, por favor. Nos toca ver contratos, tipos de contratos. Tipos de contratos. Un momentito, por favor. Voy a dejar de... No, está. Muy bien, comparto pantalla y vemos los tipos de contratos administrativos. Nos vamos a concentrar en estos, por favor. Muy bien. Aquí tenemos unas diapositivas que nos van a guiar en todo. Inicialmente había dicho que hay contratos parciales y contratos integrales, pero esto está en función de las actividades mineras. Pero voy a eh, especificar ahora por qué se dan en contratos estas cuadrículas o estas áreas para los APMs. Un contrato, ¿por qué se llama contrato administrativo a diferencia de un contrato laboral, de un contrato civil? ¿Por qué se llama contrato administrativo? Porque una de las partes es el Estado. Y el Estado ha creado esta figura de contratos porque el Estado no lo puede hacer todo. Para cumplir los fines de satisfacer necesidades de su población, necesita dar en concesión algunos servicios o algunos bienes para que otros exploten y le paguen tributos al Estado y así pueda el Estado destinarlo a salud, educación, todas las necesidades de su población. Entonces, un contrato administrativo en esencia es que en su esencia es porque el Estado no lo puede hacer todo para satisfacer necesidades. Por eso otorga a los privados, cooperativas o empresas estatales que puedan realizar el trabajo a cambio de un tributo. Entonces, esa es la esencia de un contrato. Estos contratos tienen principios de continuidad, mutabilidad, dirección y control y flexibilidad contractual. Continuidad nunca debe de dejar de parar. Es decir, en el derecho minero tenemos 3 turnos de 8 horas. Una mina jamás para, pero tiene 3 grupos de personas quienes trabajan durante 8 horas. 3 por 8, 24, sábados y domingos, sin feriados. Ellos trabajan todos los días. ¿Por qué? Porque deben generar tributos todos los días o todos los días a la población, al Estado, porque el Estado no puede decir, hoy día no tengo dinero, no les voy a dar salud, hoy día no les voy a dar educación, no puede. Entonces, tiene que recibir todo el tiempo. Esta continuidad incluso es el sector que casi no ha parado en la pandemia, porque en la pandemia seguían trabajando los mineros. Mutabilidad. Significa que esto de mutabilidad significa que la administración pública, ¿no?, puede tranquilamente cambiar un poco las condiciones del contrato, pero no tiene que ser esencial, o digo, perdón, no puede ser por completo. Si digamos, en un ejemplo, si un municipio, contrata a una empresa privada para que construya una cancha, sí, está dentro del presupuesto, pero por esta característica, el municipio, que es la administración pública, puede tranquilamente decirle, ya no quiero las graderías a la izquierda, quiero a la derecha. Pero no ha variado mucho. No puedes decir, ya no quiero piscina, no quiero cancha, quiero piscina. Eso ya no es mutabilidad. La mutabilidad es que
puede cambiar las condiciones del contrato sin pedir permiso a la otra parte, la administración pública. Cosa distinta es la flexibilidad de contractual, donde las dos partes, administración pública y ente privado, público, estatal o cooperativa, se reúnen, se sientan y pueden cambiar las condiciones del contrato. O sea que eso es flexibilidad. O sea, están flexionando el contrato, no es rígido, pueden cambiarlo. Y la dirección y control significa que la administración pública tiene que enviar tiene que mandar un veedor, alguien que esté controlando si el contratado o el contratista, perdón, está cumpliendo con su deber. Entonces, no todos los contratos tienen estas características. Bueno, vamos a las definiciones y vamos a los contratos, los tipos de contratos. La nueva legislación prevé los siguientes tipos de contratos. Tenemos los contratos, nuevos contratos administrativos mineros. ¿Cuáles son los nuevos? Son aquellos que a partir del año 2014 hacia adelante se han sido tramitados con la nueva ley. Por eso les dimos nuevos contratos administrativos mineros. Y los que vienen por una AT y se convierten en contratos administrativos mineros, les llamamos contratos por adecuación. Entonces, contratos nuevos o nuevos contratos del 2014 para adelante. Pero las antiguas ATs del 2009 al 2014, esas ATs que se tienen que convertir y migrar a contratos, los llamamos contratos por adecuación de AT. Y aparecen unos nuevos contratos que se llaman contratos de asociación. ¿Qué son estos contratos de asociación? La ley permite que los APMs puedan asociarse. Si una APM cooperativa con otra APM cooperativa pueden asociarse para realizar un proyecto grande. Un ejemplo. Entonces, aquí encontramos dos tipos de contratos. Los contratos de asociación propiamente dichos y los contratos de asociación especial. ¿Cuál es la diferencia entre estos contratos de de asociación propiamente dichos y de asociación especial? Son los siguientes. Miren. Aquí debo explicar esto porque aquí ¿cómo debemos concentrarnos en esta parte? Es de la siguiente forma. Comparto mi pantalla, nos vamos a una pizarra Paint y vamos a hacer uno nuevo. Bien. Entonces tengo aquí, ustedes también en mi pizarra Paint, ¿no? Tengo aquí los contratos de asociación. Dije que los contratos de asociación los contratos de asociación se dividen en contratos de asociación propiamente dichos. Y tengo los contratos de asociación especial. Los contratos de asociación especial. Aquí voy a poner titular del derecho. Y le vamos a poner no sé qué está pasando ahí abajo, está lloviendo, creo. Aquí, el titular del derecho es el APM estatal. El APM estatal. Cuando el APM estatal es el titular del derecho, o sea, es el que tiene el contrato, tiene las, digamos, 20 cuadrículas en un contrato. El APM estatal puede tranquilamente pedir ayuda o asociarse con un APM privado o con una APM cooperativa. Yo les voy a decir, ¿por qué podría en todo caso, por qué podría asociarse o cuál es la necesidad de asociarse eh, entre APMs? Doy un ejemplo. ¿Qué pasaría si el APM estatal no tiene plata, no tiene tecnología, no tiene las herramientas, no tiene los profesionales, pero es titular de 20 cuadrículas? Pero resulta que un APM privado sí tiene la tecnología, sí tiene, pero no es el titular de las cuadrículas. Entonces, la AHAM va a permitir que estos dos APMs realicen un contrato de asociación. Juntos, por supuesto, van a
invertir montos y cuando exploten y cuando tengan sus ganancias se van a repartir las ganancias. Esos son los famosos contratos de asociación. Pero en un contrato de asociación especial, el titular de las cuadrículas es el APM privado o puede ser el APM cooperativa. Pero también estos APMs pueden solicitar ayuda y querer asociarse con otros APMs. Entonces, cuando un APM privado se asocia con un APM estatal, se llama contrato especial. APM privado, con otro privado. No hay. El APM cooperativa, a ver, aquí lo vamos a poner esto rapidito. El APM cooperativa, así. Aquí vamos a generar otros y ya está. En la APM cooperativa puede tranquilamente asociarse con una APM estatal y la APM cooperativa también puede asociarse con una APM cooperativa. Si no hay lío. Pero yo lo voy a poner con rojo esto. Nunca, nunca pueden asociarse un APM privado con un APM cooperativo. Nunca. Esta es la regla del artículo 41. Esta es la lógica. Entonces, cuando ustedes quieran saber o quieran entender cuántos tipos de contratos administrativos hay o administrativos mineros hay, son contratos de asociación, perdón, perdón. Tenemos nuevos contratos administrativos mineros, 2014 para adelante, contratos de adecuación de AT a CAM y los contratos de asociación. Aquí tengo otros dos y estos contratos de asociación se dividen en contratos de asociación propiamente dichos, donde el titular del derecho minero es la APM estatal, o sea, estos tienen la cuadrícula, pero por falta de tecnología y dinero, tienen que asociarse con otros APMs. Se permite que el APM estatal pueda asociarse con un APM privado o cooperativa tranquilamente. Pero cuando el titular del derecho minero de las cuadrículas es un APM privado o una APM cooperativa, el APM privado puede asociarse con un APM estatal o con otro APM privado. Igual, la APM cooperativa también puede asociarse con una APM estatal o con una APM cooperativa. En ambos casos, igual se llama asociación especial. Y esto es totalmente permitido. Pero nunca pueden asociarse una APM privado con una APM cooperativa. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque no se puede unir, en palabras simples, la leche con el agua o el aceite con el agua. A ver, tiene eso su razón de ser, que había explicado en todo caso en una clase anterior. Miren, no sé si están viendo mi pantalla verde con personas jurídicas. Por favor, confirmen. Si a veces sabe quedarse quieto. ¿Por qué no podemos? Porque el APM cooperativa es una persona sin fines de lucro, su esencia, y el APM privado es con fines de lucro. No podemos, si alguien está pensando en dinero y el otro en trabajo, entonces no podemos unir a estos dos. Esta es la condición para el tema de que no pueden asociarse una APM cooperativa con una APM privado, pero los demás sí se pueden. Entonces, en palabras simples, lo que estaba explicando es que tenemos un nuevo contrato administrativo, un contrato por adecuación de AT y contratos de asociación. Entonces, estos son los tipos de contratos que prevé la ley minera, estimados. No vamos a entrar en mayores detalles con eso. A ver, ahí explicó los contratos de asociación y ya está. Una de las cosas unas prohibiciones que nos da la ley minera es que no podemos dar contratos administrativos en la frontera.
50 kilómetros a partir de la frontera al interior del país, no se pueden dar contratos administrativos mineros a las empresas privadas extranjeras. Nada dice de las nacionales, solo las extranjeras por cuidar el territorio nacional. Aquí dice claramente, por preservar el territorio nacional, ¿no? La Constitución dice, en su artículo 262, dice, constituye zona de seguridad fronteriza a los 50 kilómetros a partir de la línea de la frontera. Ninguna persona extranjera individualmente o en sociedad podrá adquirir propiedad en estos espacios, ni directa ni indirectamente, ni poseer por ningún título aguas, suelo ni subsuelo, excepto en el caso de necesidad estatal. Si se cree que esto es necesario, que hay que dar a un APM extranjero, entonces se lo debe hacer a través de una ley. No se lo puede hacer así por así. La ley tiene que ser expresa, es decir, y esta ley tiene que ser aprobada por 2/3 de la Asamblea Legislativa. O sea, el pueblo tiene que autorizar con 2/3 y decir, ya, está bien, por esta excepción, denle a los extranjeros, a PMs extranjeros, eh, algunas cuadrículas, ¿no? O cuadrículas. La única forma. Por favor, todos estamos comprendiendo hasta ahí. Voy a pasar al procedimiento. Su permiso, un momento, por favor. Procedimiento de suscripción. Bien, empezamos aquí. Aquí algo importante es lo siguiente. ¿Cuántos tipos de áreas hay? O sea, si yo quiero, ya estamos hablando procedimentalmente, si yo quiero o encuentro en todo caso lo que usualmente vienen los clientes y dicen, doctor, hemos encontrado cerca del río en mi pueblo, hemos encontrado oro, estamos interesados, ¿qué debemos hacer? Entonces, lo primero que se debe pensar en este instante es si el lugar donde tienen interés ellos es o no es un lugar que sea área libre. Ahí tengo la diapositiva. Es área libre. Primero tenemos que saber si es área libre. ¿Y dónde vas? Para saber si es área libre, para preguntar si si esa área no está dando en un contrato o una licencia a alguna PM. Entonces tienes que ir al DCCM, a la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero, llenas tu formulario y solicitas si esta área es o no está dada en licencia o contrato a otro APM. No puedes, entonces, puedes únicamente en áreas libres solicitar un derecho minero. En áreas, no puedes solicitar un contrato o una licencia en áreas declaradas en reserva fiscal. No se puede. La reserva fiscal, como su nombre lo indica, es máximo por 5 años. ¿Sí? Entonces, esto se lo hace por un decreto o una ley, decreto supremo o ley. Se puede determinar cierto de territorio que no se va a dar con ningún tipo de contrato a ninguna PM. Eso se lo va a guardar técnicamente. Nadie va a tocar ese territorio durante 5 años. Pero pasan los 5 años y se tiene 6 meses para que el APM estatal o público tenga el derecho preferente de solicitar derechos mineros sobre esa área que era fiscal. Entonces, en 6 meses eh, tiene ese derecho de preferencia únicamente el APM estatal. Es decir, señores, ya pasaron los 5 años, pero aquí yo quiero explotar minerales o quiero un contrato sobre este territorio. Entonces, esta se llama áreas reservadas para la explotación exclusiva por empresas estatales, pero solo 6 meses después de que se ha levantado la reserva fiscal. Si pasan los 6 meses y el APM público o estatal no ha solicitado un contrato en esa área, automáticamente se convierte en libre y una APM privada o cooperativa tranquilamente puede solicitar un contrato.
Entonces aquí está, esto es vital para el momento de saber dónde quiero solicitar un contrato administrativo. Aquí están sus artículos, el 24, el 25 de la ley, y no podemos tampoco a los APMs privados y cooperativas pedir derechos mineros en ciertos lugares de Bolivia que están declarados como zonas que no se pueden dar a los APMs privados ni a las cooperativas, únicamente a los APMs estatales. ¿Cuáles son esos? El salar de Uyuni, los 23 salares no se pueden dar a los APMs privados ni cooperativas, solo a los APMs estatales. Pero alguien me va a preguntar, como en todas mis clases me preguntan, dice, pero doctor, yo he visto cooperativas en Uyuni. Sí, puede ser que haya eso, pero hay que revisar si son derechos preconstituidos. Claro, puede ser que les han dado antes de la Constitución, con la ley del año 97 o del 91. Entonces, y hoy en día se han vuelto contratos, entonces, sí son cooperativas los titulares. Entonces es correcto que operen en estos salares. Entonces, nosotros tampoco, como APMs privados o cooperativas, no podemos solicitar derechos mineros en los salares. Ahora, si encontráramos minerales radioactivos o piedras raras en nuestras cuadrículas, puede ser en nuestras cuadrículas, si encontramos nosotros, automáticamente tenemos que dar noticia a la JAM. Sí, porque yo puedo haber tenido mi licencia o mi contrato, y al tener mi licencia o mi contrato, resulta que estoy explotando Wolfram, pero estoy ingresando al interior tierra y me encuentro con minerales radioactivos. Puede ser torio, plutonio, eh, bario, o puede ser tierras raras. Estas tierras raras son los 17 elementos de la tabla baja de la tabla periódica de elementos. Estos son más caros, son 20 veces más caros que el oro y sirven para hacer tecnología. Estos son las tierras, con estas tierras raras tienen sus celulares touch, tienen microchips. Todo lo que tenga que ver con tecnología están hechos con tierras raras. Entonces, si encuentro esto en mis cuadrículas, yo titular de una licencia o de un contrato, debo informar automáticamente a la JAM. La JAM con sus APMs estatales son los que tienen la única potestad de poder explotar estos minerales. Y estos, por supuesto, estos minerales solamente están reservados para los APMs estatales, no para los privados ni para las cooperativas. Bueno, entonces ahí tenemos no sé si tenemos acá tiempo todavía, estamos con 10 minutos. Hasta aquí, por favor, díganme si se ha entendido, por favor. Yo sé que el derecho minero es súper amplio y es difícil abordar en todo caso en 2 días esta parte. Denme un instante, por favor. Retornamos, estimados participantes. Eh, ¿cómo se hace un contrato administrativo minero? O sea, ¿cómo se solicita a la JAM? Primero debes obtener tu certificado de área minera libre. ¿Dónde vas? Al DCCM, Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero. Eso también está dentro de la JAM.
pero debes acompañar todos los documentos que te acreditan que tú eres una APM, ¿no? Seas privado, público o cooperativa. Y lo que haces es pedir te van a otorgar un certificado de área libre, un certificado de área libre, y en ese certificado tienes quién eres tú, dónde están tus documentos legales de tu persona, de tu personalidad jurídica, tienes el área con los 11 dígitos de las cuadrículas, ¿no? Tienes delimitado perfectamente esto, y este certificado tiene una validez de 10 días. Si este certificado, al obtener el certificado, tú tienes el derecho preferente de solicitar dentro de 10 días formalizar tu solicitud de derecho de contrato administrativo minero. Formalizas dentro de los 10 días, son 10 días fatales por si acaso, y son días administrativos, lo que implica que no hay feriados ni sábados ni domingos. Entonces, si tú presentas a destiempo tu solicitud, te rechazan el trámite. Hay un formulario que se ha creado para esto, no es necesario que puedan solicitar con memorial. Entonces, presentas, si eres APM privado, tu matrícula de comercio, tu testimonio de poder, y si eres APM público, tu ley de creación o tu decreto supremo. Si eres una APM cooperativa, tu resolución administrativa de la ASCOP y tu poder. Tu NIT, ¿no? Tu plan de trabajo. Estos planes de trabajo no lo he explicado en esto, pero si yo quiero trabajar en la minería, tengo que decir qué es lo que voy a hacer, y esto está en un documento que se llama plan de trabajo. Tenemos ahí nominación y ubicación del área, acuerdo con las comunidades. Sí, puedes hacer un preacuerdo con ellas, porque después tienes que hacer algo en limpio, si vale el término. Una vez presentado, señalando tu domicilio, procesar. Una vez presentado, el secretario de la JAM te va a poner un sellito que se llama cargo. Este sellito tiene que estar dentro de los 10 días que tenías para poder solicitar o hacer tu solicitud de contrato administrativo. Entonces, si no, pueden rechazarte o pueden admitirte. Si te rechazan y tú crees que has presentado todo, puedes plantear un recurso de revocatoria, luego un jerárquico, e incluso irte a un contencioso administrativo, si crees que como APM te están violando algún derecho. Luego opera la admisión de la solicitud, ¿no? Y, o te pueden decir, bueno, señores, le falta algo, subsane perdón, te dan 30 días para subsanar, pero lo subsanas, te admiten, pueden admitirte tu solicitud en 5 días, y este auto de admisión lo que va a disponer es que el DCCM confirme si realmente existe el área a través de un informe. Entonces, ¿qué es lo que hace el DCCM, ¿no? Recuerden que es su brazo operativo y técnico de la JAM. Puede mandar un informe con 3 posibilidades: que existe el área y todo normal, sigue el trámite, o que no existe el área, ¿sí? No existe el área. O que puede decir que en el área hay una AT preconstituida. Entonces, aquí, si digamos hay una AT preconstituida, esto es área libre, sí va a salir el mapa. Se emite ahorita lo explico. Esto es área, no hay área, no existe área. Entonces, ¿dónde está la preconstituida? Lo tengo acá. Ahorita vamos a revisar. Entonces, por ejemplo, si tengo estas cuadrículas, para que si tengo aquí una pertenencia minera antigua de 100 metros por 100 metros, en esta parte automáticamente se va a respetar esa área preconstituida y puedo solicitar por lo demás. Entonces, a eso le llamamos nosotros existencia de AT preconstituida. Una vez que exista el área libre o franca, la JAM va a decir, bueno, va a emitir una resolución de prosecución de trámite. La resolución de prosecución de trámite tiene el APM tiene 6 meses para presentar su plan de trabajo, ya en limpio.
su plan de trabajo en 6 meses. Pero en los primeros 20 días, cualquier APM que se sienta afectado con esta nueva solicitud puede presentar una oposición, que este es un procedimiento de defensa de derechos. Por supuesto que esta resolución de prosecución de trámite va a ser puesta en el portal de la JAM para que todo el mundo vea que hay alguien que quiere solicitar un contrato, pero resulta que este alguien está invadiendo tu cuadrícula, entonces tú puedes oponerte a ese trámite. Y ahí hay un conflicto que debe ser resuelto por la JAM. Pero ¿qué tal si nadie reclama? Entonces automáticamente se pasa a la próxima fase. Revisemos un ratito. Un momento, ¿qué hora es? Estimados eh, participantes, no creo que terminemos esta parte porque todavía falta mucho. Sin embargo, tengo entendido que está lloviendo afuera, está lloviendo mucho y vamos a tener que cortar, digamos, esta parte de la ponencia porque vamos a quedar un poco sueltos. Sin embargo, a los organizadores voy a pasar las diapositivas para que ustedes puedan terminarlas de analizar. Y lo único que yo les agradezco es porque han prestado atención y espero en una mediana magnitud haberles guiado en lo que es el derecho minero, que es un derecho bastante complejo y lleno de normativa y aspectos técnicos. Entonces, un poco para mí es un poco difícil terminar esta parte de la ponencia. No sé si eh, Leila Fabre, eh, no sé si está, el número es, Ivaldi es, un ratito, 765-84834. Entonces, Iva, le escucho, ¿qué es lo que podría preguntar? Activen sus micrófonos si desean. Hola, hola. Adelante, estimado. Sí, doctor, lo siguiente, cuando usted nos habla de procedimiento administrativo, ¿dónde se puede conseguir ese procedimiento administrativo? Seguramente tiene que hacerse a través de la JAM, ante la JAM, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Los trámites se Sí. hacen todo a ¿Y través. dónde podemos conseguir ese procedimiento? No, ustedes están en el portal de Internet. Lo que regula la concesión de derechos mineros o la extinción es la resolución ministerial 23/2015. Resolución ministerial Ya, 23/2015. Ese es el reglamento para otorgar derechos mineros. Y si ya, gracias, doctor. ese reglamento no contempla algo, automáticamente usen la ley del procedimiento administrativo. Esa es la legislación que se maneja para este tipo de trámites, ¿no? Bueno, estimados participantes, si no hay más dudas, quien habla les agradece por su atención. Eh, yo trabajo en la profesión libre, voy a poner en el chat, trabajo en el edificio Casanovas, piso 3, oficina 308. Sí. Esto está en la avenida Mariscal Santa Cruz, esquina Galilla Natocha. La resolución es la 23/2015. Por si acaso, resolución ministerial, no es decreto. 23/2015. Está en la red, no se preocupen. Muy bien, muchísimas gracias, jóvenes.
me despido yo y tengan muy buena noche y nos vamos a estar viendo todos en algún otro momento. Muy buenas noches, doctor. Agradecerle por la clase. Buenas noches, participantes. Que tengan un buen descanso. Buenas noches a todos. Muy bueno.